No, otra lista de la pandemia que vamos a abordar ahora, y le vamos a agradecer que está del otro lado. Sabemos que siempre los que están trabajando en los hospitales están muy complicados. Tiene que ver con la vacunación y las embarazadas. Sí, y todo tipo de dudas que generó desde un primer momento cuando se tomó esta determinación. El tiempo se lo agradecemos al doctor Samuel Seiref, quien es el director del área de ginecología del Hospital Iturraspe. Doctor, buenos días, bienvenido a Arriba Santa Fe. Y buen día, ¿cómo les va? Muy bien, doctor. Si me permite, me gustaría aclarar primero, yo soy jefe de ginecología del Iturraspe y también profesor titular de la universidad, que por ahí la dejan de lado a nuestra querida universidad y me parece importante. Está bien. Obviamente, está bien, doctor, porque ahí surgen los próximos profesionales con esta mirada tan atenta sobre la sanidad, sobre todo. Doctor, preguntarle, porque hay muchas dudas, si una mujer hoy está embarazada y tiene esa preocupación de si vacunarse o no vacunarse, ¿qué tiene que hacer? ¿Y hay riesgos? A ver, tu pregunta es muy difícil de responder. Ojalá los médicos tendríamos la respuesta exacta y puntual. Esto, como ustedes saben, con esta querida pandemia, cambia permanentemente. Y nosotros nos tenemos que atener a lo poquito o demasiado que se publica y la mayoría sin un sustento metodológico correcto. Entonces, de repente, como vemos permanentemente en los medios, aparece algún iluminado, podría ser hasta quien les habla, que se le ocurre decir tal o cual cosa y la gente lo cree a pie juntillas. Lo que podemos decir hoy es que, a ver, primero tenemos que tener en cuenta que la pandemia, a diferencia de lo que se pensaba al principio, las embarazadas que contraen el coronavirus la pasan mal, con grandes complicaciones que antes no se sabía. Esto se logró y se publicó recientemente con un estudio colaborativo internacional muy importante, el cual fue dirigido por un argentino. Entonces, la primera cuestión es tener claro, y lo vemos todos los días con el común de la gente, de que la pandemia nos afecta y que está matando mucha gente. En base a eso, uno tiene que balancear los riesgos que produce la vacuna y los beneficios que produce el hecho de prevenir este tipo de enfermedades. Entonces, si tomamos en cuenta esto, con 2 vacunas, el CDC de Estados Unidos, que es una institución que nosotros respetamos mucho, y el American College, que es, digamos, la entidad que reúne a los ginecólogos y obstetras de Norteamérica, ha recomendado en ese balance riesgo y beneficio en esta última semana vacunar a las embarazadas. Bien. Ahora, hay una gran salvedad que nosotros tenemos que tener en cuenta, que ellos se manejan fundamentalmente con el conocimiento que tienen de 2 vacunas, que es la de Pfizer y la de Moderna. Claro, que entonces, ninguna de las 2 está autorizada aquí por ANMAT. Claro, entonces la pregunta del $1.000.000 que no tenemos para responder, y si ustedes recuerdan, nos pasó al principio con la Sputnik. Empezamos a vacunar con la Sputnik, pero no había ninguna publicación internacional que la avalara, solo el prestigio del instituto que la hacía. Entonces, nosotros como profesionales, y desgraciadamente es lo que tenemos que decir a la gente, no tenemos el sustento académico como para decirlo tajantemente. En este sentido, funcionamos como lo que yo le llamo el pareciómetro, o otro colega muy amigo le llama el a mí me parece. Claro. Es decir, conforme pareciera o uno viera lo que está pasando, la afectación de las embarazadas, pareciera de que es más útil vacunar que no vacunar. Claro, doctor, no sé si... y en este proceso de vacunación, ¿es en cualquier momento en el periodo de gestación? Me pongo a pensar en aquella embarazada que está a menos de 1 mes y medio de dar a luz, teniendo en cuenta el tiempo que tienen las 2 dosis y cómo van llegando las vacunas a nuestro país y a nuestra provincia. Tampoco tenemos evidencia de eso. Pareciera lógico, y si uno tomara el sentido común, vacunar idealmente en el 3er trimestre, pero la idea es que se va a vacunar a todo el mundo porque, digamos así,
el mayor porcentaje de complicaciones tendría que ver con la aparición de cuestiones ligadas a la hipertensión arterial y al parto prematuro. Y esto, como vos decís, si yo vacuno en el último trimestre, esas cuestiones no las voy a prevenir. Esa es una cuestión. Ahora, si como les decía ayer a un colega de ustedes, yo pienso, y esto sí está demostrado con la mayoría de las vacunas, sí, que los anticuerpos anti-COVID pasan a la leche y esto podría proteger a los recién nacidos, no cabría en duda de que lo ideal sería vacunarla, ¿no? Para que pasen los anticuerpos al recién nacido. Claro. Yo me quedo pensando en esto que menciona el doctor recién y en la realidad que contábamos ayer cuando planteábamos esto de la modificación y este estudio que se realizó a nivel de terapias intensivas del país, donde daba cuenta que un número significativo de mujeres había fallecido a causa del virus, habían estado internadas y no llegaron a conocer a sus bebés. ¿Cuál es la realidad, doctor, que ustedes viven aquí en el Iturraspe? ¿Llegan mujeres embarazadas enfermas de COVID? Claro que llegan. De hecho, el hospital preparó como si fuera un grupo COVID para estar realmente a tono con las demandas de la gente. Volvemos, precisamente esto es lo que decís, cambió mucho la segunda ola en cuanto al grupo de preferencia, podríamos decir, y de afectación de gente. Y al afectar a gente más joven, de hecho, afecta a la gente en edad fértil, de hecho afecta a las embarazadas. Incluso tengo presente que la semana pasada operaron en terapia a una mujer embarazada porque realmente no podía respirar y tuvieron que operarla en la terapia, fíjense. Sí, una situación muy extrema. Doctor, teniendo en cuenta lo que usted dice, que este estudio que está certificado es de 2 vacunas que acá no están, ¿qué recomendación le haría, digamos, de médico a paciente, prácticamente? Vuelvo a insistirte un poco lo que decía recién. Si yo tomo en cuenta de que se muere mucha gente joven y lo estamos viendo, la recomendación sería vacunar. Ahora, la gente tiene que tener claro que nosotros esto lo hacemos con como les decía recién, con el a mí me parece, con algo que parecería el sentido común. Ahora, tiene que tener claro la gente que el día de mañana pueden aparecer trabajos que digan que realmente no es útil, y esto todavía no lo tenemos. La verdad que sí, debe ser difícil trabajar en estas circunstancias. Además es la realidad que plantea la pandemia desde que llegó. Sí. Lamentablemente. Sí, y lo que decía recién, ojalá la gente tiene la sensación de que los médicos tenemos la respuesta absoluta y correcta en el 100% de los casos. Ojalá la tuviéramos y ninguno se negaría a hacer esa respuesta, pero a veces es muy difícil, no es blanco y negro. Ojalá lo fuera y uno pudiera decidir tan fácil. Desgraciadamente, en este contexto no es así, y como les decía recién, no solo cambia día a día, sino que está con esto que le llaman linfodemia, se publica tanto y tanta porquería y tanto en el afán de publicar gente con trabajos que metodológicamente no reúnen las condiciones como para demostrar lo que pretenden demostrar, que es muy complicado porque impacta, ¿verdad? Y ustedes lo toman, de repente el trabajo de Juan o Pedro, que tiene mucho prestigio, dice que hay que hacer tal cosa, y cuando uno lo analiza dice, ¿y basado en qué? ¿De dónde saca estas conclusiones? Claro. Doctor, nosotros le agradecemos estos minutos, porque precisamente ayer cuando la ministra Bisotti dijo, bueno, incluimos a las embarazadas, nosotros nos preguntábamos también, más allá de que la ministra tiene su prestigio, viene trabajando con el tema de las vacunas desde hace mucho. Y es la cara visible. Y es la cara visible, uno decía, ¿y no es riesgoso? Y bueno, los profesionales los plantean desde este punto. Hay algunos estudios y esto de las vacunas es
literalmente esperar a la evolución según la cantidad de casos. Doctor, muchísimas gracias. Pero sí. piensen, perdónenme, pero piensen que también la gente tiene que valorar de que el individuo que está y que tiene que, en la gestión y en la política y tiene que resolver, a veces tiene que resolver frente a esto, porque con el diario El Día Después, mañana la ministra no vacuna a las embarazadas y se mueren las embarazadas y van a decir, ¿qué ministra? ¿Cómo no hizo tal cosa? Tal cual. Entonces, lo mismo que nos pasa en el nivel micro, por así decir, en el consultorio de cada uno de nosotros, ella lo tiene que resolver para cientos de miles y realmente estar en ese lugar no debe ser nada fácil. Doctor, muy amable, que tenga buena mañana. Igualmente, que la pasen lindo.